Buenas tardes. Les damos la muy buenas tardes para todas, para todos. Damos la bienvenida a la segunda sesión de la Cátedra de Paz Unimonserrate 2021, a 30 años del derecho a la paz en Colombia. En esta segunda sesión vamos a conversar con dos personas que amablemente han querido acompañarnos el día de hoy, por lo que les invitamos a participar activamente, a disponerse a construir colectivamente esta experiencia y esta oportunidad de conocimiento colectivo que podemos intercambiar. Damos la bienvenida a docentes, estudiantes, egresados, a personas que se han venido vinculando de otras universidades, a este espacio de la Cátedra de Paz Unimonserrate 2021. Damos la bienvenida a las 27 personas que en este momento nos encontramos en este salón de Meet, que nos ha permitido la tecnología para encontrarnos, conversar y compartir colectivamente. Y también damos la bienvenida a las personas que se están uniendo a través del canal institucional de YouTube. La Cátedra de Paz es un espacio que ha venido liderando el programa de trabajo social de la Unimonserrate y estamos invitados a construir en conjunto nuestras reflexiones como personas que nos comprometemos con vivir, soñar y hacer realidad mundos donde todos y todas podamos convivir. Sin más preámbulos, damos la bienvenida y el paso al profesor Francisco Patiño, miembro del equipo de la Cátedra de Paz 2021, quien va a moderar este espacio. No sin antes invitarles a participar activamente, puede ser por el chat de la sala de Meet o puede ser por el chat de YouTube. Con mucho gusto estaremos eh, compartiendo aportes en relación con el tema que nos propongan nuestros dos invitados. También en su momento, para las personas que estamos en esta sala de Meet, se nos va a indicar para que podamos activar micrófono y cámara para dar una breve intervención si lo deseamos, si no lo podemos hacer a través del chat. Muchas gracias por encontrarse aquí. Damos la bienvenida a Hamilton Fuentes Centeno, que nos va a acompañar hoy con una de las ponencias, y también a Héctor Pico Pineda, que más adelante se podrá conectar con nosotros y será nuestro segundo ponente. Gracias por estar aquí, profesor Francisco. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Un cordial saludo para todas las personas participantes de esta segunda sesión de la Cátedra de Paz Unimonserrate que hemos titulado 30 años del derecho a la paz en Colombia. Para este segundo encuentro, para este segundo espacio de diálogo e intercambio, nos hemos propuesto hablar con protagonistas de esta gesta de construcción de paz y afortunadamente atienden nuestro llamado Héctor y Hamilton, que en su momento los iremos presentando. Quienes, les comento, nos hablan desde los micrófonos, son comunicadores sociales, han estado en el cubrimiento de los diferentes hechos que en los últimos 30 años en este paso a una constitución democrática, un Estado social de derecho, han dejado diferentes huellas, ¿cierto? Todo este proceso a nivel de la historia del país. Ellos, con experiencia en diferentes medios de comunicación, son unos invitados con los cuales nos sentimos privilegiados de contar con su participación, dado que tienen mucho que contarnos allí a este respecto. ¿Cómo no hablar del derecho a la libre expresión y cómo no hablar
del derecho a la información que no existían en la Constitución de 1886 y en ese sentido, al ser consagrados por primera vez en 1991, nos trajo una gran expectativa, ¿no es cierto? Nos hizo pensar definitivamente que venían tiempos mejores para la profesión de ideas políticas, para la expresión de las diferentes profesiones de fe, etcétera. Y pues con nuestros invitados podemos conversar al respecto. Esta democratización trajo en realidad una democratización de la comunicación a nivel de nuestros hogares y de nuestras prácticas, trajo de verdad nuevos ejercicios de construcción de democracia y de construcción de paz. Es bien interesante pensarlo allí cuando vemos la imagen de los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación masivos en nuestro país, y nos recuerda frases como las que en 1949 nos proponía George Orwell en ese texto maravilloso, en esa novela distópica, 1984, y me voy a permitir compartir simplemente una epígrafe. El, el Ministerio de la Verdad, que en la neolengua se llamaba Mimber, era diferente, hasta un extremo era asombroso, diferente a cualquier otro objeto que se presentara a la vista. Era una enorme estructura piramidal de cemento armado blanco, reluciente, que se elevaba terraza tras terraza a unos 300 metros de altura. Desde donde Winston se hallaba podía leerse adheridas sobre su blanca fachada en letras de elegante forma las tres consignas del partido: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Nos dice Orwell en 1984 que esas eran las consignas de el Ministerio de la Verdad y que la policía del pensamiento seguía a todas las personas que estuvieran en contra de lo que el gran hermano proponía. Allí, acompañado con este elemento de esta maravillosa novela, importante contar hoy con comunicadores, contar hoy con hombres de letras que nos permitan desde sus micrófonos, sus escritorios, ya no decimos sus máquinas de escribir, sus laptops, sus computadores, desde donde crean nuevas ideas y nuevos textos, pensar entonces en qué ha pasado en 30 años con la comunicación, el papel de los medios de comunicación, su relación con el conflicto y con la construcción de paz. Me permito presentar a Hamilton Fuentes Centeno. Hamilton, dirigente estudiantil vallenato, universitario, comunicador social, integrante del equipo de la UN Radio, la radio de la Universidad Nacional en la primera década del 2000, investigador en temas de sociología política, memoria y el conflicto, desde la Universidad Nacional de Colombia, desde el programa de Sociología. Hamilton nos ha acompañado en diferentes espacios que como grupo de investigación procesos sociopolíticos contemporáneos hemos convocado, y principalmente en el semillero de investigación Conflicto, Memoria y Paz, por sus trabajos sobre la corriente de renovación socialista, la historia de la entrega de armas del movimiento guerrillero Quintín Lame, y todo su trabajo como corresponsal de Canal Capital, como coordinador de medios de comunicación en Mosquera y otros espacios de Cundinamarca. Entonces, desde su experiencia y más recientemente como editor en jefe del diario El Pilón en Valledupar, desde donde pudo seguir el caso del periodista Guzmán Quintero, nos cuenta entonces el trabajo que ha venido realizando y que ha llamado el mercenarismo de Estado, lo ha relacionado con el mercenarismo de Estado. Le doy la palabra entonces a
a Hamilton. A nuestro siguiente invitado lo presentaré en el momento que ya nos acompañe, y le recordamos que tenemos 30 minutos para presentar el ejercicio, ser juiciosos con ese tiempo y luego contar con la riqueza de intervenciones del auditorio. Entonces, les vamos a estar sutilmente avisando sobre ese manejo del tiempo. Hamilton, bienvenido a Cátedra de Paz Unimonserrate, y tiene la palabra. Muchas gracias, profesor Francisco y audiencia. Bueno, cuando nos invitan a hablar de qué ha pasado con la libertad de expresión y de prensa en estos 30 años a la luz de la Constitución del 91, a mí me corresponde un poco el papel de ser aguafiestas, porque pues el periodo que yo analizo, que yo estudio, no es un periodo satisfactorio, ¿verdad? Yo voy a presentar los resultados de una investigación que titulé Memoria del Olvido, historia de caso del periodista Guzmán Quintero Torres, Valledupar, septiembre de 1999. Historia de caso porque esta investigación termina siendo una combinación entre historia de vida, que es lo que se propone inicialmente, y de caso porque vincula la metodología del estudio de caso. Entonces se hibrida una historia de 2005. A partir de esas otras memorias condenadas al olvido e historias de asesinatos de 3 periodistas, y en particular el caso Guzmán Quintero Torres, considerado emblemático, como quiera que fue declarado de lesa humanidad. Mi estudio se centra en un territorio, el departamento del Cesar, pero que esta investigación perfectamente podría adaptarse a cualquier territorio del orden nacional, viendo el último espacio de escucha de la Comisión de la Verdad del pasado 9 de febrero, donde participaron periodistas de diferentes regiones del país. Vemos que esta historia de caso, como la he denominado, pues es la realidad que viven los periodistas en las diferentes regiones del país. Entonces casi que es un estudio un poco más universal del Cesar. Pues lo que pasa en el Cesar no es distinto a lo que pasa en el Caribe, y lo que pasa en el Caribe en materia de libertad de expresión no es distinto a lo que pasa en el país de las regiones. Esta presentación que yo voy a hacer, desde luego, está pensada desde las regiones. Pues el caso Bogotá, digamos, se dice que no sufrió mayores afectaciones de la violencia, del conflicto, en materia de censura, de afectaciones a la libertad de expresión y de prensa, por la exposición mediática, por el funcionamiento de los medios. Digamos, aquí se sufrió el asesinato de Jaime Garzón. Fue un crimen que impactó y que generó su efecto de miedo, de terror en el colectivo de comunicadores, ¿verdad? A manera de apuntes metodológicos, les quiero manifestar que para una mejor comprensión de un silenciamiento colectivo a la prensa, a manera muy sucinta, el mercenarismo de Estado lo entendemos como la organización de una fuerza mercenaria que cumple labores militares ilegítimas e ilegales, en ocasiones sustituyendo a la fuerza pública al servicio de un paraestado y estructura paralela de cooptación con financiación de dineros públicos y privados para mantener el monopolio y el control del Estado. El trabajo conceptualiza la unidad propuesta y la confronta con la realidad analizada, evidenciando su implementación en fenómenos como la censura, el silenciamiento y la autocensura a periodistas. La búsqueda de un método para producir conocimiento social permite explicar el fenómeno mercenario al servicio del Estado, la configuración de las relaciones entre el Estado y mercenario, y por supuesto se apoya en otras categorías, conceptos como memoria del olvido, poder local, seguridad burocrática, biopolítica y necropolítica. Esto pues como para ubicarnos de dónde vengo yo, como dice la canción, de dónde tomo mis insumos para la ponencia que voy a hacer. El título de la ponencia: Mercenarismo de Estado y Libertades de Prensa y Expresión entre los años 1995 y 2005. La realidad no ha cambiado tanto, ha cambiado el actor violento
pero pues la realidad analizada entre 1995 y 2005 no es que haya cambiado mucho antes y después. Bien, para arrancar, a manera de introducción, planteo una pregunta, problema. ¿El Estado garantiza las libertades de prensa y expresión? Parece una pregunta muy sencilla y que tiene una respuesta, por supuesto, en la Constitución. Las libertades del ciudadano tienen una fundamentación en el marco y los instrumentos del derecho internacional y, por supuesto, en el derecho constitucional, pero simultáneamente se confrontan con la falta de garantías e incumplimientos. Esa contradicción genera una dualidad entre un Estado real y un Estado ilusorio que promueve conflictos que se tramitan mediante la exigibilidad y reclamaciones que buscan una resolución en la resignificación y el goce efectivo y materialización de derechos. Es decir, el Estado a mí me dice que tengo un derecho en el artículo 20, pero que en la práctica pues se ve fragmentado cuando uno escucha fenómenos como intimidación, amenazas, asesinatos y una serie de repertorios de violencia en contra de quien ejerce la actividad periodística. Al preguntar, ¿el Estado garantiza las libertades de prensa y expresión? El exmagistrado Jaime Araujo Rentería responde sí y referencia el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia. Es lógico, es normal, es natural que cualquier abogado constitucionalista o cualquier abogado de primer año de derecho pues se ciñe a la Constitución del 91 y pues no, cita el artículo 20 de la Constitución que dice se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos medios son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura, tomado de la Corte Constitucional y otros autores del año 2016. Bien, a partir de esta exposición de lo expuesto surge una hipótesis de la lectura del texto. ¿Qué significa Estado? Una interpretación dual entre un Estado ilusorio que no garantiza las libertades de prensa y expresión en la práctica y un Estado real que consagra un derecho constitucional. Por tanto, el Estado es la configuración ilusoria y de igual modo real que adopta la comunidad política bajo las condiciones sociales dominantes. IRS 2005. Al intentar sacar esa discusión de un Estado real y trasladarla a un Estado ilusorio, se debe preguntar por las garantías para desarrollar y ejercer el periodismo que corresponde a la materialización del fundamento jurídico. Así las cosas, al confrontar el derecho constitucional con el goce efectivo de la libertad de expresión y derechos conexos, es pertinente preguntar al gremio de periodistas, ¿en Colombia hay garantías para ejercer el periodismo? Y ahí vamos respondiendo a la primera pregunta planteada. Tomamos la opinión de Katia Ospino Sale, me parece una opinión cualificada, una periodista amenazada que le ha correspondido, que le ha tocado ejercer el periodismo en medio de las amenazas. Y eso nos dice Katia Ospino, abro comillas, de ninguna forma, no hay garantías para ejercer el periodismo. En un país donde la democracia está fracturada y la corrupción tiene amordazada la verdad. Somos el segundo país en América donde es más peligroso ejercer el periodismo. Las amenazas, los homicidios y las agresiones son una constante para quienes trabajan en búsqueda de la verdad, con un agravante y es la comisión de la justicia frente a estos casos, o la omisión de la justicia frente a estos casos. Es paradójico que en las regiones donde más se agudiza el conflicto, el narcotráfico y la violencia, es donde más se necesita una prensa libre, pero es donde es más difícil para los periodistas aferrarse a la verdad, más aún cuando la otra forma de violencia es la omisión del Estado y las instituciones judiciales que terminan siendo cómplices de los criminales, expone la periodista Katia Salen Ospino. Me podrías decir, pero es la opinión de una periodista, de un universo
más general. Sí, pero la opinión de esta periodista constituye un universo, es la situación, es la realidad en el que viven muchos periodistas en las regiones, ¿verdad? Por eso me parece interesante plantear este análisis, estas reflexiones desde las regiones. Es una opinión, me dirías, es una opinión que vamos a ir, de la que vamos a ir presentando evidencias empíricas y evidencias teóricas, por supuesto. Katia hace parte de la unidad investigativa de Noticias 1 hace 11 años. Ospino Salen es investigadora de la Nueva Prensa. En el libro Lo que no borró el desierto, de la escritora y periodista Diana López Zuleta, relata cómo se enfrenta a las mafias políticas y criminales del Cesar y La Guajira, departamento donde la iban a incinerar viva con gasolina en el desarrollo de una investigación periodística. Hace trabajo sobre las afectaciones del despojo, el extractivismo, la corrupción y el mercenarismo de Estado. Ejerce el periodismo en medio de constantes amenazas que ya trascendieron en amenazas a su hijo menor de edad. La periodista recoge y representa las voces de los comunicadores que se enfrentan al Estado real que garantiza en la Constitución la libertad de expresión, pero que en la práctica se vuelve un Estado ilusorio al no proteger el derecho. Entonces, cualquiera me dirá o me diría, es una opinión, no es una muestra significativa, no es un universo. Sí, es una opinión, pero vamos a ir intercalando esa opinión con algunas evidencias. Entonces, pasamos al siguiente punto, el mercenarismo de Estado y las libertades de prensa y expresión entre los años 1995 al 2005. Bien, históricamente el periodismo colombiano ha sido víctima de los diferentes actores del conflicto armado y se ha desarrollado en medio de la violencia impuesta por los grupos en cuestión, quienes defienden sus intereses a través de prácticas mercenarias como el asesinato selectivo y sistemático, las amenazas, la intimidación, el secuestro, la tortura, la violación y el desplazamiento. En consecuencia, el ejercicio del periodismo en Colombia ha sido por décadas una actividad de alto riesgo. Esto lo tomamos de Verdad Abierta del día 10 de agosto del año 2019. En medio del fuego cruzado, la actividad periodística ha sido instrumentalizada por estructuras de narcotráfico, paramilitares, integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, miembros de las guerrillas, el Estado y la clase dirigente corrupta. La violencia impuesta al periodismo colombiano en medio del conflicto ha generado prácticas como la censura, la autocensura y el silenciamiento, lo que redunda en una democracia fallida, como lo llama Agustín Cueva, en medio de la construcción del proyecto de Estado-Nación, además de las violaciones a la libertad de prensa y expresión y la limitante del goce efectivo de la ciudadanía, de la democratización de la comunicación. Entonces ahí vamos viendo el incumplimiento a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, desde la materialización del periodismo en las regiones. Entonces pasamos al siguiente punto, que es la violencia contra periodistas en Colombia entre los años 1995 al año 2005. Entonces encontramos que el informe La Palabra y el Silencio, la violencia contra periodistas en Colombia, 1977-2015, caracteriza la agresión en la prensa en 4 periodos. Esos 4 periodos inician con el asesinato del primer periodista a manos de 2 agentes de la policía en Santander y documenta una cuarta época hasta el año 2015. Así las cosas, el tercer momento, que es el que yo analizo en la investigación, es el periodo comprendido entre, el tercer momento se considera el más violento contra el ejercicio del periodismo en Colombia. Abro comillas, el periodo comprendido entre 1996 y 2005 fue uno de los más difíciles para el periodismo colombiano, Centro Nacional de Memoria, 2015.
El conflicto armado social convirtió a Colombia en esta década en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, presentándose las cifras más altas de ataques y homicidios a periodistas. Abro comillas. En 1997 Colombia ocupó el segundo puesto en la lista mundial de periodistas asesinados. En 1998 ocupó el primer lugar en el mundo. En 1999 el tercer lugar después de Sierra Leona y Yugoslavia. En el año 2000 nuevamente el primero junto con Rusia y Sierra Leona. En el 2001 el segundo después de Afganistán y en 2002 el segundo después de Rusia, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica. En este momento somos el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo en América. Entonces el panorama no ha cambiado mucho. A la luz de la Constitución del 91, a la luz de los acuerdos que se han firmado con las autodefensas, con las antiguas FARC, porque nuevos actores armados han llegado a ocupar los territorios y se ha mantenido, digamos, una violencia de Estado enquistada en la, en la corrupción regional, que mediante prácticas maquiavélicas y prácticas de intimidación se han perpetuado en el poder y de una forma ha sido, pues, desde luego, intimidando a la prensa, como quiera que esta es una manera de que no salgan verdades a flote y en detrimento, pues, del fortalecimiento de las democracias locales y regionales. El panorama nacional de asesinatos de periodistas en el periodo 1995-2005 pues da cuenta de la dimensión y de la violación a la libertad de prensa y expresión mediante el silenciamiento y la eliminación en este periodo. ¿Por qué analizo este periodo? Porque es el periodo más violento en donde muchos periodistas debieron irse del país, muchos periodistas fueron asesinados, muchos periodistas fueron desplazados de las regiones. Es el periodo, según las estadísticas, según las cifras del mismo Centro Nacional de Memoria, eh, fue el periodo más de mayor violencia para el ejercicio de la actividad periodística y la realidad hoy pues no ha cambiado mucho. La violencia contra periodistas es una lectura desde el mercenarismo de Estado. Buena parte de los asesinatos a periodistas aparecen en estrecha conexión con la consolidación y afianzamiento en el país del proyecto paramilitar que empezó a ocupar diferentes territorios con el apoyo de sectores de las fuerzas militares, políticos y empresarios regionales. De hecho, numerosos de estos crímenes fueron atribuidos al paramilitarismo, lo que llamamos en la investigación mencionada al inicio, pues que es el mismo Estado, es el mercenarismo de Estado, el mayor agente de violencia en este periodo. Y lo curioso es que el Estado, el que debe garantizar el artículo 20 de la Constitución, pues en este periodo es el mayor generador de violencia contra los periodistas. Unas cifras, en la década de 1996 al 2005 fueron asesinados 58 periodistas. 48 de ellos fueron periodistas de pequeñas y medianas empresas en las regiones del país. Entonces, por eso es interesante analizar este periodo, porque estos 48 comunicadores de las regiones, de pequeños medios y de medianos medios, en su mayoría son casos que están en la impunidad o que van a prescribir, como el caso de Guzmán, que iba camino a la impunidad y camino a prescribir, ¿verdad? Entonces es llamativo porque además hay una doble eh, actuación violenta que es aparte de no, en algunos casos ser agente de violencia en la eliminación o en la intimidación, pues las investigaciones no avanzan, digamos, en el ente judicial y muchas investigaciones van camino a la impunidad. Esos son casos que no tienen la misma exposición mediática que si tuvo por ejemplo, un Jaime Garzón,
eh, mm, y algunos casos que no recuerdo en este momento, pero que no tuvieron la misma exposición mediática, ¿verdad? Entonces me concentro y me llama la atención ese, esos casos. Eh, el mercenarismo de Estado, combinación de la violencia de Estado y las fuerzas irregulares a sus servicios, pues van, aquí ya entramos un poco en la parte teórica, digamos que hasta ese momento un poco hemos presentado pruebas empíricas, testimonios, cifras, pero vamos a entrar ahora en la parte teórica, ¿no? En la evidencia teórica. El mercenarismo de Estado, combinación de la violencia de Estado y las fuerzas irregulares a su servicio, pues van a considerar a los periodistas críticos e investigativos, los van a considerar como elementos desordenados, irregulares y desviados a los que hay que controlar, vigilar o en el peor de los casos asesinar. Al respecto, se fortalece un enfoque estatal de la seguridad y una clasificación e identificación de sujetos desviados, categorizados como enemigos, quienes son señalados como comunistas, guerrilleros y entre los cuales se estigmatiza a periodistas vinculados por lo general a pequeños medios de comunicación, con buena reputación y con vínculos cercanos a la población civil que conforma la región comunicativa, que en muchos de los casos también fue víctima del mercenarismo de Estado. Esos sujetos desviados, entre otros, son los periodistas críticos, que generalmente son asesinados, exiliados o en el mejor de los casos despedidos laboralmente por informar lo que no se debe informar o que informan de una manera que no se ajusta a los intereses de las relaciones entre los medios de comunicación, el poder y el Estado, el poder político, el poder económico y el Estado, ¿verdad? Esto lo tomo de la investigación de Vilma Franco, quien es antecesora del mercenarismo de Estado con el mercenarismo corporativo, eh, una investigación que ella presenta en el año 2009. Luego, la vigilancia burocrática es una política de identificación que monitorea, identifica a los sujetos y clasifica información. Esta actividad se basa en asignar a cada ser humano una marca, una identificación, una categorización y posteriormente los clasifica en categorías específicas. Por ejemplo, periodista, líder social, crítico, defensor de derechos humanos, guerrillero o enemigo de la institucionalidad. Y de esa manera se va configurando un perfil del sujeto. Esto lo tomo de Bach, un investigador que trabaja el tema de la vigilancia burocrática, una investigación que trabaja el tema de la vigilancia burocrática, perdón. Bien, las clasificaciones burocráticas son creaciones arbitrarias con la intención de ordenar el mundo social para que no se presenten elementos desordenados, irregulares y desviados. Una de las inquietudes del Estado es cómo manejar, cómo controlar a la población, y esto lo hace a través de un modo de gubernamentalidad que Foucault describió como la biopolítica o forma particular de gobernar, que hace que diferentes aspectos de la vida de los ciudadanos sean controlados. La biopolítica también tiene una función de disciplinamiento o la imposición de normas al sujeto por parte de profesionales entrenados en métodos de vigilancia al ciudadano. La biopolítica se sustenta de lo que Weber analizó como instituciones burocráticas. Surge, pues, y en consecuencia, la teoría necropolítica que devela nuevas formas de dominación, sumisión y tributo. Achille Mbembe, teórico camerunés, desarrolla una reflexión sobre la soberanía nominal del Estado. Y la necropolítica está inspirada en la biopolítica y su fundamento central es la soberanía del poder para dar vida o muerte al sujeto. Bien, ahí hacemos la breve exposición teórica, el sustento teórico de lo que acabo de presentar a manera de hipótesis con sus evidencias empíricas, como a Katia Ospino Salen, pero Katia Ospino Salen
Las catias ospino-salen abundan en las regiones del país y los invito pues a que se den una pasada por la página de la Comisión de la Verdad. Allí ven la última espacio de escucha y el testimonio de Katia no es distinto al de muchos periodistas en las regiones, incluido Bogotá también. Allí estuvo el testimonio de Ignacio Gómez, que debe convivir desde hace más de una década con esquema de seguridad. Bien, a manera de conclusiones de mi presentación, podemos decir que acallar periodistas ha sido una de las estrategias de los poderes legales e ilegales mediante la amenaza y en ocasiones mediante el asesinato. Todo eso no puede ser resultado distinto de que existe o a que existe una estrategia dirigida a ese silenciamiento de los periodistas por el medio que sea. Es decir, existe una directriz, existe una política dirigida. De 1995 al 2005 fueron asesinados 75 periodistas en Colombia, según explica Reinaldo Villalba del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Sus cifras son distintas a las del Centro Nacional de Memoria y a la de la FLIP porque ellos clasifican los asesinatos de periodistas de acuerdo que estén relacionados con o con función del ejercicio del periodismo. Digamos, entonces quedan por fuera muchos asesinatos de periodistas. En consecuencia, persiste una afectación en el ejercicio del periodismo relacionado con la imposición del silencio del proyecto de mercenarismo de Estado. Cómo superar la censura, la autocensura y el silenciamiento en la prensa colombiana es uno de los retos de la academia y de las organizaciones que trabajan por la defensa de la libertad de expresión y la prensa libre. Luego, entonces, ¿cómo superar la censura? Una pregunta planteada por la investigadora María Elvira Naranjo Botero, docente de la Universidad Nacional, pasado 1 de marzo de los Corrientes, en la sustentación de la tesis de maestría en Sociología, Memoria del Olvido, Historia de caso del periodista Guzmán Quintero Torres, Valledupar, septiembre de 1999. La pregunta es muy potente y guarda relación con la hipótesis planteada Estado real versus Estado ilusorio. Hay algunas medidas adoptadas. En estos 2 minutos que me quedan todavía voy a tratar de resumir algunas medidas adoptadas que implementan los periodistas en las regiones como mecanismos de defensa para proteger su vida, su integridad, la seguridad de sus familias, en fin. Los trabajos de investigación no utilizan el equipo de las regiones, sino que envían periodistas desde Bogotá. Es muy complicado para un periodista en la región proponer un tema investigativo cuando él está allí cerca a los actores armados, cerca a la corrupción. Entonces lo que se hace es que se delega en un periodista de Bogotá un tema investigativo, crítico. El gremio de periodistas se volvió más solidario y actúa como colectivo frente a la defensa de algún ataque contra uno de los integrantes del gremio de periodistas. Las redes sociales son una armadura para los periodistas porque ahora la chiva dejó de ser la chiva y la chiva ahora es a través de las redes sociales y la emiten los ciudadanos. Entonces, la información primero la da el ciudadano por las redes sociales y después el periodista profundiza, de alguna manera minimiza el impacto para que el periodista no se convierta en un objetivo militar de los actores armados. No firman los trabajos, es una práctica que se viene realizando hace mucho tiempo, no firmar los trabajos, y asume la responsabilidad del medio. Y se desarrollan los trabajos de manera colectiva, es decir, un tema se desarrolla en diferentes medios simultáneamente para que no haya una responsabilidad o una visibilización de un periodista. El autocuidado y el programa de protección a periodistas, las nuevas facultades en las regiones, los medios alternativos, comunitarios, y esa tercera vía de la que en su momento habló Rizar Kapuczynski, Fabio López, también Javier Darío Restrepo y Jesús Martín Barbero. Esa tercera vía, digamos que ayudaría de alguna manera a superar la censura y por supuesto la escogencia de gobiernos, de buenos gobiernos que procuren o que caminen hacia gobiernos, hacia democracias más fuertes, hacia el fortalecimiento democrático. Muchas gracias, me pasé por 1 minuto.
continuamos entonces en la Cátedra de Paz de la Universidad Monserrate. Bien, Hamilton, muchas gracias por esta presentación. Entonces, recordarle a nuestros participantes que podemos participar de varias formas. Una, en el YouTube, compártanos sus reacciones escribiendo mensajes allí en la plataforma de chat. Y para las personas que estamos conectados acá en el enlace de transmisión, entonces el mecanismo va a ser que levantemos la mano y yo voy tomando atenta nota y recogiendo una ronda de intervenciones para que nuestro invitado reaccione a ellas, nos dé respuestas. Entonces, adelante. ¿Quiénes tienen preguntas? Bien, eso, vamos levantando la mano y si gustan quienes están acá en este enlace de transmisión, pueden, les vamos indicando para que abran sus micrófonos. Bien, entonces, profesor Luis Alberto, y yo tengo también una pregunta ahorita para Hamilton, pero escuchamos al profesor Luis Alberto, su pregunta. Sí, en primer lugar agradecer muy especialmente a Hamilton por su presentación. Tendría como dos preguntas. ¿Sería posible profundizar un poco en biopolítica y medios de comunicación? Y en segundo lugar, como el papel ahí sí, del periodismo alternativo, ¿cierto? Sé que usted conoce, digamos, algunas experiencias, qué sé yo, entonces nos podría ampliar un poquito eso. Lo primero es la categoría biopolítica y lo segundo es el papel de los medios alternativos, ¿verdad? Sí, señor. La categoría biopolítica trabajada o desarrollada por Foucault hace referencia al control desde el Estado, del ciudadano, y hay varios autores mencionados en la investigación, pero los más potentes para efectos de la investigación pues, son Achille Mbembe y Vilma Liliana Franco. Entonces, ¿cómo el Estado ejerce un control de ese sujeto político desviado, desordenado, porque afecta mis intereses del monopolio del Estado, ¿verdad? Entonces, en ocasiones hay una violencia preventiva, hay una intimidación, hay una amenaza, y eso genera unos efectos cuando el periodista, el sujeto político, llamémoslo el periodista, pero también puede ser el líder social, en fin, cuando el periodista, el líder social, se sale de esa relación entre Estado, entre medio de comunicación y eh, Estado, medio de comunicación y poder económico y poder político, cuando el periodista se sale de ese esquema que informa lo que no debe informar o que se atreve a buscar información distinta a la oficial, como fue el caso de Guzmán Quintero, pues está cruzando esa frontera delimitada entre esa relación que nos establece la biopolítica. Entonces, debo ejercer un control mediante una categoría como la seguridad burocrática.
hay unas alertas, pero ya ese sujeto está categorizado. Eh, Está categorizado como ocurrió en muchos casos, periodista, eh, la institucionalidad en algunos casos le llama enemigo de la institucionalidad, es una manera de categorizar al periodista o desde el lenguaje eh, del mercenarismo de Estado, pues se le llamaba periodista comunista o periodista guerrillero. Entonces hay una categorización y este periodista no se nos puede salir de control y hay que amenazarlo, intimidarlo o en algunos casos eliminarlo físicamente cuando el periodista desviado, desordenado, no hace caso de las recomendaciones que se le están dando. Entonces es donde entra el mercenarismo, la necropolítica, que es la eliminación del sujeto, el poder nominal de decidir quién vive y quién muere, que es lo que ocurre un poco con los líderes sociales, ¿no? Es lo que ocurrió en Buenaventura, lo que ocurrió en La Salvajina y en la mayoría de territorios en donde hay procesos de extractivismo. Pero en el periodismo, bueno, el caso Guzmán es un ejemplo, Guzmán Quintero Torres es un caso, es un vivo ejemplo, pues, de cómo actuó allí la biopolítica, la seguridad democrática, la seguridad burocrática, perdón, eh, y en últimas, pues, el necropoder, ¿no? Con la actuación de mercenarios de Estado. El papel de los medios alternativos, comunitarios, ciudadanos, cívicos, una serie de categorías que no han logrado como articularse en, en, eh, en, una, en la unificación de una categoría que los incluya a todos y tampoco se ha logrado, digamos, demostrar cuáles son como sus diferencias. Entonces, ¿en qué se diferencia un medio ciudadano de un alternativo, de un cívico, de un comunitario? Digamos, estamos en esa, o están en esa discusión un poco de orden semántica. Pero la función, en últimas, esto lo trae la Constitución del 91, digamos, la democratización de la comunicación, la apertura de nuevas frecuencias, el nacimiento de nuevos medios y este nacimiento de nuevos medios pues va a cumplir un papel de veedores en las regiones, digamos, hay regiones en donde topográficamente o geográficamente no entran otros medios, sino el local, la radio comunitaria local, y estos medios van a jugar un papel importante en la veeduría social, política del acontecer de sus pueblos, pero hay una arremetida contra ellos también, entonces hay una serie de asesinatos contra periodistas comunitarios y ellos la manera que logran de sortear esa etapa de violencia es mediante la literatura, mediante otras formas, otras expresiones por fuera del periodismo. Entonces la literatura, la poesía, va a ser un instrumento de reclamaciones, ¿no? Entonces hay ejemplos como el de el colectivo de los Montes de María, el ejemplo de Belén de los Andaquíes, las emisoras del Magdalena Medio, y hay muchos ejemplos de cómo estas emisoras comunitarias se convierten en un contrapoder en las regiones. Es muy importante, pero todavía, profesor Luis Alberto, no están acabadas, falta mucho por trabajar en estos medios ciudadanos en las regiones, falta fortalecimiento, falta acceso a la torta publicitaria oficial, falta estrategias de financiación, está todo prácticamente por hacer y ahí es donde citaba a Rizar Kapuczynski, que hace unos años, cuando vino a Colombia,
en el León de Grey junto a Javier Darío Restrepo, Martín Barbero y Fabio López, hablaron de la necesidad de una tercería informativa. Y Ignacio Ramonet también ha hablado de la necesidad del fortalecimiento de estos nuevos medios, ¿verdad? Para convertirse en una tercería informativa. Profesor Hamilton, muchas gracias. Vale, profesor. Profesor Hamilton, gracias. Compartirle también algunos comentarios de nuestra audiencia que nos sigue por YouTube. Entonces, Yomar Lucía Guerra Bonilla nos dice que interesante, el tema bien sustentado, con datos y con experiencias de los periodistas amenazados, y nos comparte la reflexión de que la Constitución está ahí, pero no se cumple, un poco muy en la vía de cuando Hamilton nos señala, voy a hablar del momento más aciago, ¿no? El momento más no tan prometedor ni tan positivo de la comunicación en este contexto. Yo tengo una pregunta que es mi doble rol de moderador y de participante también. Hamilton, sobre los estudios de la memoria. ¿Quién es Guzmán Quintero? ¿Cómo ha sido seguir los pasos de Guzmán Quintero en un estudio de historia de vida, en un estudio como el que nos cuenta que realizó? ¿Y qué podemos aprender en el campo de los estudios de memoria, en los estudios sobre la construcción de paz, de ejercicios como este? Entiendo, también nos comentaba que en su trabajo, en la presentación de su trabajo, estuvo Imelda Daza y diferentes personas también con niveles de liderazgo importantes, y que por esa falta de garantías a la oposición política y a la profesión de ideas políticas y de diferentes ideologías, tienen mucho que decir, ¿no?, sobre ese país exiliado, sobre ese país en conflicto. Entonces, si nos quisiera hablar, profe, de esos aspectos. Sí, ¿quién es Guzmán Quintero y qué representa para la memoria de la región Caribe? Es como entiendo la pregunta. Bien, Guzmán Quintero es un periodista nacido en el Carmen, norte de Santander, que llega por cuestiones de la violencia migrante con sus padres norte santanderianos. Llegan a Valledupar a conformar un barrio, los fundadores. Era la época de muchos desplazamientos, migraciones, la gente pues necesitaba resolver sus problemas de vivienda, y el padre de Guzmán, también Guzmán Quintero Pérez, descendiente de guerreros, de participantes de la Guerra de los 1000 días. Entonces, liberales, ellos ayudan a la organización comunal del barrio, un proyecto a través de los destechados, se autodenominaban ellos. Entonces empieza toda una organización comunal, comunitaria, y se desarrolla el barrio. Los fundadores plantearon, los nativos, los cachacos que llegaron a Valledupar, pues planteaban el Gustavo Rojas Pinilla, y la gente resignificó como el Roja. Era la época de la bonanza marimbera, el final tal vez de la bonanza algodonera, inicios de la bonanza marimbera, y estos destechados invadieron este predio inspirados en otras invasiones que ya había, el barrio 1 de Mayo, 12 de octubre, Policarpa Salabarrieta en Bogotá, y era la época del final del Frente Nacional, la ANAPO,
Y el Estado local dijo hay que controlar a estos ciudadanos antes de que se nos salgan de las manos, y entró allí la biopolítica a censar a los ciudadanos, a tenerlos controlados. Bueno, Guzmán crece en este ambiente, luego tiene una participación importante durante su niñez, adolescencia y juventud en la organización barrial para que los jóvenes, los niños, los adolescentes de su época tuvieran una oferta cultural, artística. Entonces inventaron muchas cosas con su hermano Yuri. Allí en un parque que hoy lleva su nombre, un lugar de memoria, Parque Guzmán Quintero, en el barrio Los Fundadores de Valledupar. Allí en ese lugar está la Iglesia Católica. Él participó de la construcción de la Iglesia Católica con un sacerdote antioqueño de nombre, apellido Bedoya, Albeiro Bedoya. Y hicieron una actividad que se hizo en toda Colombia, que fue la caravana del ladrillo, y a través de la caravana del ladrillo él ayudó muy joven a construir la iglesia del barrio. Luego participó de las luchas para que el barrio tuviera un colegio público, el colegio PAR, y luego pues para que el barrio tuviese un parque. Hoy ese parque lleva su nombre. Parque Guzmán Quintero Torres. Luego vino la época del bachillerato, que es el Instituto Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo. Bueno, me salto la primaria, pero en la primaria juega un papel muy importante un profesor que se llama Osvaldo Vergara, perdón, que influye en sus primeras letras. Luego en el Instituto Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo, IPECAN, que es el colegio de la clase obrera y trabajadora de Valledupar. Él allí tiene una influencia política y una formación política y social, adquiere una sensibilidad social que luego en Barranquilla, ya en la Universidad Autónoma del Caribe, con el padre Bernardo Hoyos, quien es uno de sus mentores en la ciudad de Barranquilla, se van a los barrios vulnerables y pobres de Barranquilla a trabajar en algunas misiones allí en los sectores vulnerables de Barranquilla. Al regresar a Valledupar, bueno, ese activismo, digamos, con el padre Bernardo Hoyos, con el cura Bernardo Hoyos, ya lo va marcando, lo va categorizando mediante la seguridad burocrática como un sujeto de izquierda, un humanista de izquierda. Entonces hay allí una categorización de los estudiantes en la universidad entre estudiantes de derecha y de izquierda. Luego él llega a Valledupar, él se gradúa en el 90, él llega a Valledupar en este año, él estudia del 85 al 90 en Barranquilla. Al llegar a Valledupar, pues están ocurriendo una serie de cosas. Están pues en pleno conflicto las guerrillas, la llegada de los paramilitares después de la SAUC, y van a pasar una serie de hechos en Valledupar que él va a ir relatando. En el año 95, él empieza a hacerle seguimiento a la llegada y visibilización del paramilitarismo, y empieza a salirse de las versiones oficiales y empieza a informar otros hechos de los que él va dando cuenta, pero la biopolítica le advierte y le dice, señor, si usted sigue escribiendo sobre el paramilitarismo, o le prohibimos que siga escribiendo sobre el paramilitarismo, si lo sigue haciendo, pues no respondemos por su vida. Es un trabajo que él publica, se llama Los Hijos de la Sierra, y él recibe una amenaza en el 95, debe irse por 2 años a Barranquilla. En el 97 regresa a trabajar en la oficina de prensa de la gobernación. En el 98 asesinan a Amparo Jiménez Payares, una periodista, activista, defensora de la paz y defensora de derechos humanos. Entonces él se compromete en esa investigación, y es cuando le ofrecen la jefatura de redacción del periódico El Pilón, y él empieza a publicar, es tal vez de los primeros periodistas en publicar
esto de los falsos positivos y algunas violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública. Ellos reciben una visita del ejército preguntando quién estaba escribiendo contra el ejército, y Guzmán se presenta: yo soy el responsable de la sala de redacción, soy el jefe de redacción, y asume la responsabilidad frente a una comisión del ejército. Esto es julio del 99. Empieza a circular una versión de que van a asesinar un segundo periodista en Valledupar, y algunos periodistas se retiran del oficio, toman medidas de autoprotección, y Guzmán pues sigue cumpliendo su labor, y en septiembre de ese año pues es asesinado. Entonces este se convierte en un referente del periodismo departamental y regional, eh, y es un trabajo, es un caso, perdón, que iba camino a la impunidad. El caso iba a ser archivado, y se logra mediante esfuerzos de su hermano Yuri, del colectivo de abogados, los trabajos periodísticos que se hicieron, que se le dé traslado de Valledupar a Bogotá y se nombre un fiscal especializado en derechos humanos, y es como, pues después de una larga pelea de tipo jurídico, se logra pues que el caso sea declarado de lesa humanidad. En fin, es un referente para el periodismo del departamento del Cesar y de la región Caribe, porque pues a pesar de las amenazas, de las intimidaciones, y de pues el enemigo, digamos, que tenía enfrente. Yo no sé si él dimensionó contra quiénes se estaba enfrentando, o si no lo dimensionó. Esa es una pregunta que me hago muy frecuentemente: si Guzmán sabía a qué y a quiénes estaba enfrentando, ¿verdad? Entonces, pero de todas maneras, pues nos quedamos con la valentía de Guzmán, que tuvo la valentía para denunciar esos hechos que estaban sucediendo. Entonces, este se convierte en un caso emblemático, desde luego, en un caso que amerita una reconstrucción de la memoria histórica del caso Guzmán, para que en las facultades de comunicación social y periodismo se estudie el caso de Guzmán Quintero. Entonces allí queda esa investigación, es un relato, digamos que cuando Alcira Vitola Mercado nos pregunta si esto va a contribuir a que cesen los asesinatos contra periodistas, pues le respondemos: no sabemos, pero sí este documento se convierte en un relato de memoria para que los victimarios reflexionen sobre la necesidad de no repetición de estos hechos, ¿verdad? Entonces ese es el aporte, yo creo, que se hace en el objetivo trascendente de presentar un documento de memoria para que se reflexione, para que estos hechos no se repitan en el futuro, ¿no? En el presente y en el futuro. Bien, Hamilton, muchas gracias. Comparto también algunas reacciones de nuestros asistentes. Entonces, Angie Lorena Sandoval Velázquez nos dice: soy docente en formación de la Escuela de Educación. Evidencio que hablan de libertad de expresión del periodista, pero ¿cómo incide esta libertad de expresión en los contextos y actores educativos? Por su parte, Adriana Telles quiere conocer cómo fue el proceso de investigación de la región. ¿Hubo riesgos, intimidaciones? ¿Fue fácil acceder a las fuentes? ¿Y qué reflexión le deja a Hamilton este trabajo realizado? Entonces, nos comparten esos. Sí, la primera pregunta de la profe: ¿cómo incide la libertad de expresión en los contextos educativos? Bueno, es una pregunta un poco difícil.
y prefiero que mm, prefiero que sean los docentes, los profesores quienes respondan a esta pregunta que plantea la profesora. Eh, y la siguiente pregunta es la que hace Adriana Telles sobre los riesgos de la investigación y qué me deja, qué saldo me deja, ¿verdad? Bien, los riesgos de la investigación, la facilidad de acceder a las fuentes. eh, la investigación arranca en el año 2010 eh, con una investigación que se está haciendo para un medio alternativo, Cejes Vallevisión. Se estaba trabajando el fortalecimiento de un medio alternativo en Valledupar, un canal de televisión, Cejes Vallevisión. En medio de esa investigación surge la necesidad de indagar sobre el caso Guzmán, cómo iba, en qué estado estaba. Entonces es cuando nos encontramos que iba camino a la impunidad, iba a ser archivado, en fin. Entonces empezamos a indagar. Había mucho miedo, temor colectivo, nadie se atrevía a hablar. De hecho, en algún momento del año 2013, tal vez estamos en una cafetería de el barrio Guatapurí en Valledupar, muy cerca de la Viuda, con alguien, con un periodista colega, y él me menciona como yo puedo darte una fuente, no es mucho lo que te puedo dar, pero no menciones mi nombre dentro de la investigación. De hecho, una de las fuentes que habló en la investigación, pues después dijo que no se utilizara el material, las declaraciones que él había dado. Entonces esto arranca allí como una nota para Canal Capital, después de 14 años, asesinato de periodista Guzmán Quintero sigue impune, creo que se llama la investigación, ustedes la pueden ver en YouTube. Eh, el canal no respaldó, digamos, el trabajo, el canal me suspendió el contrato, creo, y me dijo como usted se va bajo sus propios riesgos, sin recursos. Entonces y los compañeros, pues en la despedida fue como que tuviera mucho cuidado, que pensara bien lo que estaba investigando. Entonces nació una nota periodística, una investigación periodística para Canal Capital, que se convirtió en dos trabajos periodísticos. Hubo muchas dificultades para publicar esos dos trabajos periodísticos. Fueron como 3 meses, tal vez, tratando de defender el tema en el Consejo de Redacción de Canal Capital, del noticiero de fin de semana, hasta que finalmente se logró publicar el trabajo. Pues hubo presiones internas y presiones externas, digamos. Hubo intimidación por parte del ejército, por supuesto, y también hubo seguimientos, tanto a mí como al editor judicial, a los editores, digamos, de Canal Capital de esa época, Mauricio Pichot, Iván Cruz. Eh, y pues también ha habido como mucha dilación en la entrega de la información oficial. Yo recién oficié un derecho de petición a la Fiscalía y a la JEP solicitando información sobre el avance de los determinadores del crimen. Y en la Fiscalía, digamos, me han pasado el derecho de petición como en 2 oficinas para, para responderme y al momento no me han dado respuesta. Entonces eso puedo decirle a Adriana. El saldo, digamos, es un poco lo que le respondí al CIRA. Vitola Mercado, esposa de Guzmán Quintero, y responde un poco al objetivo trascendente, ¿no? Eh, Cuando Alcira, en medio de las grabaciones, que me conmueve su pregunta, ella muy ilusionada me dice, esta investigación fue un momento muy,
muy doloroso. Me hizo llorar en su momento porque ella me dice, en su casa del barrio Guatapurí, en Valledupar, me dice muy ilusionada, con esta investigación vamos a evitar que se sigan cometiendo crímenes contra periodistas. Y yo suspiro por un momento y no sé qué responderle y de hecho creo que no tuve una respuesta en el momento. Después pensando en el papel frente a la escritura, la respuesta que tuve fue esa, pues no creo que este trabajo contribuya a que cesen los asesinatos contra periodistas, pero sí creemos que este documento se convierte en un documento de memoria para que haya verdad, justicia, reparación y no repetición, sobre todo, ¿no? Que no se repitan estos hechos, que los eh, victimarios reflexionen sobre este episodio histórico del país y que estos hechos no se repitan porque asesinar a un periodista significa atentar contra la democracia. Cuando hay periodismo, prensa libre, hay libertades de expresión, de información y de opinión, pues eso contribuye al fortalecimiento de la democracia. Hay una relación allí entre el derecho y entre la democracia. Con respecto a la profesora que nos pregunta de qué manera contribuye la libertad de expresión en los entornos educativos, se me hace una pregunta difícil que prefiero que la responda Pacho, el profesor Luis Alberto o un docente que tenga una opinión más cualificada al respecto. Bien, Hamilton, gracias. Yo quisiera, siguiendo esta provocadora pregunta que nos hace Angie Lorena Sandoval, pensar en que se han dicho muchas cosas acá. Por ejemplo, no se educa sobre la importancia de la prensa libre y de la opinión libre, pero tampoco educamos sobre las injusticias que se han cometido contra librepensantes, contra las personas que han querido ir en contravía de ese olvido y de esos silencios, y me parece que es importante. Pero nos dice Angie Lorena que contextos y actores educativos, y me parece que en un país como este, con esos unanimismos que manejamos, pues tampoco hay libertad de expresión tanto entre estudiantes como entre docentes, y eso por esos ambientes, los que señala Hamilton, esos ambientes de ocultamiento, de silenciamiento, producto de la violencia, de lo que puede llegar a ocurrir en un país en el que se accede de manera libre a opinar. Entonces, me parece en esas dos vías deberíamos hablar más de lo que implica para la construcción democrática esa valía de la libre expresión. ¿Qué alcances tendría en materia de derecho internacional, en materia de otros asuntos? Alcances, limitaciones, qué injusticias se han cometido con el pensamiento libre, pero también cómo construir subjetividades que sean librepensantes, que también el aula sea el escenario donde se compartan y a veces se tensionen como las perspectivas. Eso tendría yo como para compartir, no sé, el resto de los docentes. Sí, mira, yo creo que de hecho hace falta mucho más educar, ¿cierto? Desde el aula, en todo lo que tenga que ver, digamos, con el ejercicio, pues, ahí sí, de las democracias, las democracias desde arriba y las democracias desde abajo. Me parece bien importante esto, pero creo que estos espacios como de la Cátedra de Paz, o por lo menos la experiencia que hemos tenido desde la Unimonserrate, como que es también esa posibilidad, ¿cierto? Por este espacio han pasado, digamos,
personas de esta inclinación política, de muchas inclinaciones políticas, etcétera, académicos, líderes comunitarios, ¿cierto? Entre otros. Y a mí me parece que es una forma de educar precisamente en la libertad de expresión, en el libre pensamiento, ¿cierto? Creo que es un ejercicio pedagógico que se viene haciendo y pues me parece interesante, digamos, el espacio como tal. Eso es lo que tendría que decir. Sí, sí, sin duda la academia tiene que apostarle un poco más a investigaciones como esta, que den cuenta de la libertad de expresión, de la libertad de información, de la libertad de opinión, de las libertades, de la libertad de prensa, o en síntesis de la libertad de expresión y derechos conexos, ¿verdad? La academia se ha quedado un poco rezagada en cuanto a estas investigaciones. Lo reconocía la profesora María Elvira Naranjo Botero en la sustentación de esta tesis, de esta investigación, y provocaba un poco o llamaba la atención a la academia para que se presenten, para que se hagan más trabajos como este, ¿verdad? Más trabajos de memoria, más trabajos sobre libertades de expresión, de información, de opinión, de prensa, pero investigaciones confrontadas con la realidad, porque nos hemos quedado un poco en el discurso de derechos constitucionales y de instrumentos internacionales, y no hemos como aterrizado, digamos, confrontado un poco el derecho con la realidad. No hemos confrontado ese estado real con ese estado ilusorio. Y yo creo que hacia allá tenemos que avanzar. Profesor Camilo. Sí, muchas gracias, Hamilton, muchas gracias por esta experiencia y reflexión que nos has propuesto para esta sesión de la cátedra. Cuando se hablaba ahorita de la pregunta que allí Lorena nos hacía, y que se manifestaba pues esa dificultad, ¿cierto?, para responderla, yo pensaba en cómo está conectado el tema de la libertad de expresión para el periodismo con la libertad de expresión en nuestra cotidianidad, aulas de clase, espacios familiares, espacios comunitarios. Esta pregunta a mí me hizo pensar en una situación que se ha vuelto viral en estas últimas semanas, de una tarea que una docente de 9º grado de Ciencias Sociales, un taller, le, 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 le asignó a los estudiantes, y que tiene que ver con la relación entre el paramilitarismo y Álvaro Uribe Vélez. Y lo menciona así tal cual, y cómo pues suscitó distintas reacciones. Y también lo conecto con un tuit que compartía esta mañana Vicente Durán Casas. Él es jesuita, filósofo de la Javeriana, y entonces él compartió una pregunta que la profesora Hannah Arendt en un examen de filosofía política compartía en 1955. Y en la pregunta, era un taller de 9 preguntas, o pues escoger una. La sexta decía: explique por qué los intelectuales pueden ser atraídos por ideologías totalitarias. Me llamaba mucho la atención porque ¿dónde enseñamos a vetar? ¿Dónde enseñamos a callar a quien piensa distinto? Sí, y creo que yo particularmente me voy con esa pregunta y me permito compartirla en este espacio colectivo. Porque lo que está sufriendo el periodismo, ¿cierto?, en toda esta persecución política, este mercenarismo, tiene que ver también con
con esos vetos que a veces en nuestros hogares, que a veces en nuestras comunidades vitales, en nuestros nichos vitales, comienzan a compartirse, que a veces en las aulas de clase comienzan también a difundirse, ¿sí? Eh, y eso va generando el ambiente para que ya a nivel macro social se pueda justificar negar la vida de un periodista porque tiene una mirada distinta respecto del establecimiento del statu quo. Entonces, creo que esta pregunta de la libertad de expresión y cómo se conecta con los contextos educativos nos permite pensar cómo aprender a vivir en libertad para poder reconocer esas problemáticas como la corrupción, como el narcotráfico y demás, ¿cierto? Que muchas veces han sido temas de investigación desde el periodismo y han, digamos, desembocado muchas veces en la negación de la vida. Entonces, ese tema de dónde aprendemos a vetar me parece importante y pues quisiera compartirlo con ustedes. Sí, profesor Hamilton. Eh, hay también una anécdota con la que me encontré que tiene que ver con lo que plantea el profesor Camilo, y es cómo la matanza de las bananeras, un hecho trágico para Colombia, para la Colombia de inicios del siglo pasado, 1928, se convierte en un hecho trágico y doblemente doloroso para las víctimas, ¿verdad? Pero esas primeras organizaciones sindicales de inicios del siglo pasado va a generar un estigma en el Caribe, en el cienaguero. Entonces, esos cienagueros que van a migrar por el Caribe y que van a llegar a haciendas, a fincas, van a ser estigmatizados, ¿verdad? Se les va a decir o se va a volver voz populi no contratar a cienagueros porque organizan sindicatos y terminan mandando, ¿verdad? Pero luego esa estigmatización se convierte en el sujeto que piensa diferente, es el sujeto guerrillero. Es el caso de Imelda Daza, por ejemplo, que debió irse del país por muchos años y se eliminó a un sujeto político potente con la capacidad de aportar en muchos sentidos al desarrollo de Valledupar y el Cesar. Entonces, producto de el conocimiento de Imelda Daza, de Rodolfo Quintero, de Ricardo Palmera, vamos a tener Universidad Popular del Cesar, digamos. Son estos jóvenes entusiastas, rebeldes para su época, y aún lo siguen siendo los que van a promover, digamos, esa creación de esa Universidad Popular del Cesar, pero que esa estigmatización, esa no aceptación del pensamiento diferente, esa no capacidad de negociación con el pensamiento diferente, pues termina Imelda yéndose del país. Bueno, Rodolfo Quintero debió moderar su discurso y Ricardo Palmera pues toma una decisión de armarse. Pues la misma Imelda a manera anecdótica lo dice, nos estaban matando a los líderes eh, sociales, políticos, con pensamiento diferente, crítico de la época. Éramos
unos disidentes liberales que queríamos una nueva propuesta política, una nueva visión, nuevas perspectivas políticas, y le apostaron a participar en política, pero cuando viene todo este genocidio de la Unión Patriótica, entonces Imelda pues lo manifiesta de manera anecdótica. Teníamos tres opciones. Una era huir del país, la otra era armarnos, o la otra era ponerle el pecho a las balas, ¿verdad? Entonces los que se quedaron, pues a muchos los mataron. Los que se fueron del país, pues a muchos se les califica de cobardes, y otros se armaron, que es el caso de Simón Trinidad, Ricardo Palmera. Entonces, mira tú en qué termina, digamos, la no aceptación del pensamiento diferente, de la expresión diferente. Entonces, es un ejemplo, digamos, que enlaza con lo que plantea el profesor Camilo, y yo creo que es responsabilidad de la academia, de Unimonserrate, formar con pensamiento crítico, y fomentar el respeto a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, a la libertad de informar y a la libertad de prensa. Bueno, la libertad de expresión enmarca todos esos derechos conexos, pero es muy importante porque mira en lo que termina la no tolerancia al pensamiento diferente. Cuando no hay una formación del sujeto político con unas bases fundamentales que pasan, digamos, por la academia y por la responsabilidad que ustedes tienen como docentes, como pedagogos, en la formación de nuevos profesionales del Departamento de Trabajo Social o del programa de Trabajo Social, y de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Entonces hay una responsabilidad enorme en la formación de nuevas ciudadanías para el pensamiento diferente que pasa por la libertad de expresión, ¿no? Ya Estanislao Zuleta nos marcaba el camino, de que el conflicto no acaba con el cese o con el silenciamiento de las armas. El conflicto se supera cuando toleremos el pensamiento diferente, ¿no? Pensamiento crítico, que aunque pienses diferente a mí, pues podamos sentarnos y conversar y llegar a un consenso a partir del disenso. Esa es la responsabilidad, yo creo, frente a la libertad de expresión en los entornos y contextos educativos. Muy bien, Hamilton, muchísimas gracias por estas reflexiones. Igualmente a profesor Camilo, al profesor Luis Alberto, a la estudiante por la pregunta, a nuestros participantes que sin duda inquietos, inquietas frente a estos temas y que, como dice en su intervención el profesor Luis Alberto, desde Cátedra de Paz Unimonserrate le seguimos apostando precisamente a que se hable de estos temas, a que se conozcan estas versiones, a que podamos compartir alrededor de ello. Entonces, tuvimos hoy la participación de Hamilton Fuentes, como les contábamos, una experiencia importante en medios de comunicación, una voz autorizada, también desde el movimiento social, desde la investigación social y el periodismo para hablarnos sobre estos temas. Tuvimos alguna dificultad con la participación de Héctor Pineda, pero estamos seguros que podemos contar con él en alguna otra ocasión para la cátedra. Sin embargo, pues por hoy, por situaciones técnicas, no se pudo contar con su presencia. Los invitamos para el día 29 de abril, también en este mismo horario, donde vamos a estar conversando con el profesor Carlos Enrique Angarita de la Universidad Javeriana, de la Pontificia Universidad Javeriana, alrededor de su propuesta
Dios se hace negro, selva y pacífico en Bojayá, Colombia, donde a partir de su experiencia en acompañamiento con comunidades organizadas en zonas de gran impacto, conflicto armado interno, nos va a compartir una vez más. Entonces, estaremos mejor discutiendo una vez más sobre experiencias de construcción de paz territorial. A todos y todas, muchas gracias. Gracias aquí, Adriana, Angélica, Caroline, Giselle Natalia, Karen Lisset, los que nos acompañan acá en el enlace de transmisión. Igualmente, Angie Lorena, Yomar, las otras personas que también nos siguieron desde el ejercicio, que nos siguieron desde la plataforma de YouTube. Los invitamos entonces a seguir en este espacio de Cátedra de Paz. Profesor Hamilton Fuentes, muchísimas gracias por nuevamente acompañarnos en diferentes espacios de discusión Unimonserrate. Ha sido un gusto que nos acepte la invitación y conocer ese trabajo de investigación tan interesante sobre Guzmán Quintero Torres que generosamente hoy nos compartió, profesor. Gracias, Francisco, gracias, Camilo, Luis Alberto, a los docentes y directivos de la Universidad Monserrate. Les haré llegar, digamos, el documento base para que tengan las memorias y en su momento les compartiré la investigación también. Y los dejo con una pregunta: ¿cómo superar la censura? ¿Cómo superar la censura? Ya vi una pregunta provocadora también que nos hace generar asombro y seguir en este ejercicio de pensamiento crítico. A todos y todos, muchas gracias. En esta tarde, 15 de abril, nos despedimos del equipo coordinador de Cátedra de Paz Unimonserrate, conformado por la Coordinación de Investigación de la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales y el Grupo de Investigación Procesos Sociopolíticos Contemporáneos. Yo fui Francisco Patiño, que estuve en la moderación, y felicidades a todos y todas. Gracias por su compañía en este espacio. Gracias, buenas tardes para todos. Agradecemos a todas y todos su asistencia en este espacio.